Te cuento que puedes recorrer toda la ciudad de Mónaco de norte a sur en solo 52 minutos. Bendiciones y buena salud tengan todos ustedes. Hoy estamos en el tececito del día en una compañía fabulosa de la licenciada Pía Enríquez, quien es fisioterapeuta, especialista en desarrollo humano neurológico y está en su semana aniversario. Nos complace mucho que en este inicio de ciclo de ella, en esta vuelta al sol, pues se inicie con dar tanto de sí como le caracteriza. Una familia maravillosa que tiene, que ha dado el todo por el todo al país, y ella en ese sector que tanto nos aporta. Gracias, Pía, por aceptar esta invitación a estar con nosotros hoy. ¿Cómo es? Gracias a ti, Anamita, por esa calurosa bienvenida con que siempre me presentas, con un cariño biunívoco, recíproco, de muchos años. De muchos años. Tú y yo estamos caminando desde el primer grado de primaria y fíjate cómo nos dura. Hay personas que vienen a la vida nuestra que son para toda la vida, y espero que así siga siendo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así digo. Siempre es grato participar en los programas tuyos tan educativos. Pía, Hora de Té ha querido hoy hablar un poco de la higiene postural. Hay muchas personas con dolores en el cuerpo, quizás que se han tenido que quedar muchos en casa, o el reinicio a las jornadas laborales. Yo sé que has tenido muchos... Sí. Han proliferado mucho las rectificaciones de la columna cervical, o sea, el cuello, porque las personas se han tenido que extralimitar de tiempo sentada frente a los ordenadores o las computadoras y haciendo los trabajos virtuales. Sí, la higiene postural más que nada es importante conocerla en estos tiempos donde las personas tienen que, bueno, vamos a decir que fortalecerse en el ejercicio de hacer sus deberes, sus trabajos dentro del hogar, sentarse mucho rato en la computadora, tanto para su trabajo como para las otras cosas personales, sus redes, sus cosas que son en el orden de hacer sus informaciones por las redes, porque esa es la nueva tendencia de que la persona te conozca, que sepa lo que tú haces. Esas reglas no son difíciles de aprender, pero hay que ser metódicos con ellas, porque hay que realizarlas cada 2 horas y preferiblemente un poquito antes de las 2 horas. Si una persona ya tiene una lesión, yo le recomendaría que las haga cada hora y 45 minutos. Es una especie de estiramiento, de movimiento para prohijar la circulación. Ok, vamos a ver, tradúceme eso en acción. O sea, si yo estoy Si yo tengo 2 horas en flexión de mi cabeza, ¿verdad? Es decir, que la columna cervical es la que está haciendo el trabajo. Es decir... Ok, explícale a los amigos televidentes qué es flexión de mi cabeza. Cuando estoy así, cuando estoy así. No, así, con la cabeza hacia abajo, es cuando yo estoy con la cabeza hacia abajo, yo estoy sobretrabajando mi trapecio. El trapecio es... ¿Cuál es el trapecio? Indícame. El trapecio es un músculo grande en forma de rombo. El trapecio, fibras superiores,
se origina en el hueso occipital de la cabeza, del cráneo, ¿verdad? Y sus haces musculares van llegando a todas las vértebras cervicales, hasta la séptima. Es decir, que cuando tú estás en flexión de tu cabeza, ese músculo te está dando el soporte, está contraído, pero si tú hace más de 2 horas, o tienes 3 horas y 4 horas en esa posición, eso quiere decir que tus vértebras están comprimidas hace todo ese rato, todo ese periodo de tiempo. Es decir, que ahí no ha habido circulación adecuada, porque la circulación es prohibida cuando tú tienes extensión de los músculos y contracción. O sea que hay un movimiento de la musculatura y eso estimula el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa? El flujo sanguíneo es el que lleva la nutrición a la vértebra y a todas las células. Lleva el oxígeno, lleva el calcio, lleva el fósforo, lleva todos los nutrientes, mueve la linfa, los linfocitos que van en la sangre, pero sobre todo lleva el oxígeno. Entonces, cuando tú pasas más de 2 horas en la misma posición, esa misma falta de oxígeno hace que mueran algunas células. Cuando mueren algunas células de las que están en el área de las vértebras, pues eso quiere decir que la vértebra se va resecando. Lentamente la vértebra va perdiendo su elasticidad, su colchoncito, la parte blanda entre una parte ósea y otra. Eso se va resecando, va perdiendo su elasticidad, su movilidad, y es lo que decimos que prohíja que salgan las hernias. Entonces también muchas personas tienen una tensión acumulada ahí, que al no hacer la contrapostura, porque si esto es flexión, la contrapostura sería extensión. Entonces esa musculatura se mantendría saludable. Porque, o sea que tú me estás diciendo que si yo tengo mucho tiempo hacia adelante, tengo que ponerme hacia atrás así. ¿Qué es lo que tú llamas? Es uno de los movimientos que se recomienda, porque también hay giros sobre el eje, hay flexión lateral a la derecha y a la izquierda, hay diagonales de cuello, diagonales 1, diagonales 2, una serie de movimientos que entre set y set de trabajo se deben realizar para tú asegurar una salud óptima de tus articulaciones de la columna lumbar y cervical y dorsal y de tu cadera y de tus hombros. Todas las articulaciones son afectadas cuando tú pasas más de 2 horas en la misma posición. Entonces, te voy a hacer una pregunta, casi una pregunta capciosa. Eso es y malintencionada. O sea, para prevenir, ¿qué pasaría si una persona no hace eso? Es lo que te digo. Esa persona va a sobretrabajar el músculo agonista y va a debilitar el antagonista. Yo voy dirigida, Pía, a cuando una persona ya sale de esto y se va a la calle. O sea, esas son las personas que de momento están encorvadas. ¿O qué le pasa? O sea, ¿cómo tú lo puedes explicar? Cuando tú vas en la calle y yo imagino que es igual como que el que estudia música tiene un problema muy grande después que estudia música y la gente no lo sabe. Cuando una persona estudia música, no es en disposición de escuchar cualquier cosa, porque empieza a escuchar las notas desafinadas de los demás que hay en la calle. Pero yo imagino que cuando tú sales a la calle y ves a una persona... Uno siempre le está haciendo un análisis de movimiento y de marcha. Cuando tú ves una persona que camina con un cojeo, con una falta de ritmo, ya tú sabes que hay un desbalance muscular y uno comienza a investigar, a mirar, a ver cuál músculo que está afectado. Eso sufrimos los fisioterapeutas.
Pero en la columna cervical lo que hay mucho es rectificación de la columna. Es decir, que pierde la curva natural que debe tener, la lordosis normal que tiene que tener, porque hay una lordosis cervical, una lordosis dorsal y una lordosis lumbar. Que en la columna cervical lo que hay es rectificación. Eso quiere decir que se pierde la curva natural y se pierde precisamente porque hay un exceso de contracción en esos músculos, por lo que te estaba diciendo. Cuando tú nada más trabajas uno de los componentes del movimiento, porque el componente del movimiento, para que un brazo suba, uno se tiene que contraer y otro se tiene que alargar. O sea, el agonista y el antagonista. Si tú no sobretrabajas un músculo, el otro no lo estás usando o lo estás limitando o lo estás anulando. Entonces, por eso es que se debe hacer la contrapostura. Si tú estás en flexión, el trapecio fibra superior está venciendo la gravedad, o sea que este es el que está trabajando. Acá. ¿Eh? El trapecio. Sí, atrás. Estoy hablando a los amigos que no saben lo que es el trapecio. Aquí es el occipital, Anamita. Sí. Aquí la base del cerebro, del cráneo, perdón, la base del cráneo es el hueso occipital. De ahí sale el trapecio fibra superior y va bajando hasta las vértebras cervicales, que son el cuello. Las vértebras cervicales forman el cuello, hasta la séptima vértebra. Entonces, cuando tú haces extensión de cuello, pues tú estás relajando los flexores que están aquí en tensión. Cuando tú estás, vamos a decir, en todas las labores de la vida diaria, tú estás en flexión. Cuando tú escribes, cuando tú cocinas, cuando tú lavas, cuando tú planchas, sí. Cuando tú coses. Los jugadores de dominó que viven, sí. que creen que están estresados en un área, exacto. Porque eso es un tipo de tensión también, ¿no? Y cualquier actividad, el violinista que está con el cuello así, tú que ahorita hablaste de músicos, un violinista que se pasa así horas ensayando así con su violín, con la cabeza aquí, y suben y contraen ese hombro hacia arriba. Esos músicos, todos, los pianistas, todos sufren de esos problemas articulares, musculares, porque los músculos se ponen, les salen los puntos gatillo, que son, hay que desbaratarlos, hay que trabajarlos, hay que hacerle una, vamos a decir, como que sean conscientes de cómo mandar relajación, hacer una relajación consciente de esos músculos, pero eso ayuda mucho a eso, el estiramiento de cada uno de esos músculos. Si tú nada más contraes el agonista, el que está venciendo la gravedad, y no lo relajas haciendo la contrapostura, que sería la extensión, lo contrario de la flexión, que la extensión. Es como hacer siempre lo contrario o el lado contrario de lo que tú estás haciendo. Sería relajando, cuando tú son las actividades musculares, para que una articulación se mueva, un componente se tiene que contraer, un componente se tiene que estirar. Y así se mueven las articulaciones. Entonces, cuando tú mantienes un solo músculo en tensión, el otro se va a debilitar, pero el que está trabajando no se va a relajar. ¿Me entendiste ahora? Más claro. Sí. Entonces, tú tienes, al tú estirar el antagonista, el contrario, el opuesto, entonces tú estás relajando el que estaba trabajando, el agonista. Cambian de papel. ¿Entiendes? Es muy interesante. Sí, es muy interesante, sumamente interesante. Yo me estoy yendo realmente al público que de calle, que no tiene un entrenamiento de nada de esto, ni tiene idea, pero sí puede observar, por ejemplo, que yo siempre recuerdo al doctor de Cáceres que vio a mi hija, dijo, o ella tiene, o sea, de verla, me dijo, ella tiene o un lado más largo que otro, o está cargando algo de ese lado. Sí, entonces, y tú supiste que era el ensayo de música. Ella cargaba su viola
de un lado. Y ese peso está ocasionando bueno. Esa es otra cosa. Estábamos ahorita hablando realmente de posturas estáticas. Ahora estamos hablando de cargas. Efectivamente, cuando tú cargas solamente de un lado, muchas veces un peso, pues ese mi cuerpo va a estar más fuerte, más sobretrabajado los músculos que el otro. Y siempre que pasa eso, eso da como resultado un desbalance muscular. Y también la columna vertebral eso puede conllevar a una torcedura sea de sifótica o escoliótica de la columna. Entonces, esos son elementos todos del curso para tú aprender el uso correcto de la mecánica corporal para evitar lesiones. Sí, lo que es uso correcto de la mecánica corporal y pausas activas en las actividades de la vida diaria son cursos que todo el mundo debe cogerlo porque eso es algo de fisiología básica que todo el mundo debe conocerlos. De hecho, debería de darse a nivel de escuela. Correcto. En la escuela inicia todo lo que es el proceso de educación en la postura. O sea, ahí mismo tú estás teniendo postura, que cargando libros. Esos niños que cargan mochilas que parecen que son maletas de viaje a Europa, digo yo, porque... Sí, que muchas veces la cargan muy sobre los glúteos, que no está indicado, está contraindicado. Cargarla de medio lado, de un solo en mi cuerpo, peor todavía, porque uno debe equilibrar el peso de lo que uno cargue sobre los dos en mi cuerpo, valga la redundancia, sobre los dos en mi cuerpo del cuerpo. El cuerpo está dividido en dos en mi cuerpo, inclusive el cerebro está dividido en dos lóbulos cerebrales. Uno tiene que cargar tanto la misma cantidad de peso con el hemicuerpo derecho que el hemicuerpo izquierdo, porque así la vértebra va a amortiguar el peso de manera vertical. Si tú tienes más peso sobre un hemicuerpo, pues entonces la vértebra va a tender a juntarse en un extremo con la otra y va a machacar, va a pinzar la parte blanda. Cuando se pinza en una esquina repetidas veces, eso quiere decir que va a machacar en esa esquina por lo pronto. Lo que es lógico es decir que va a protruir hacia el lado contrario, el disco intervertebral, que es la parte que está entre vértebra y vértebra, pero que es muy importante porque ahí está la médula, por ahí bajan todos los nervios con la información del cerebro, y prevenir eso es debe ser de interés nacional. Todo el mundo debe saber cómo proteger eso, y no como mucha gente cuando ya llegan a la terapia física con una hernia, porque cargaban mal, porque se agachaban a coger las cosas, se doblaban, se flexionaban la cadera para recoger cosas del piso de manera inadecuada, se levantaban de la cama o de la silla de manera inadecuada, y son cosas realmente que son sencillas, que cuando la gente las entiende, las aprende y las pone en práctica, son preventivas. Y yo considero que ningún esfuerzo debe escatimarse para la prevención. Ningún esfuerzo debe escatimarse. Bueno, Pía, hay unos talleres que están dentro, que están cocinándose, que es el de la higiene postural. Sí. Y el uso correcto de la mecánica, que hemos ofrecido a veces, Anamita y yo, combinado con temas de psicología también. Explícale, Anamita. Sí, esos talleres, porque todo lo que son las posturas, también el estrés, pues va afectando todo el sistema
tanto las articulaciones como todo, o sea, desde el punto de vista... Claro, porque cuando una persona tiene estrés y contrae todo ese trapecio también, hace las veces de una persona que tiene muchas horas trabajando en la misma posición y no cambia de posición. Si tú contraes todo ese trapecio por estrés, da como resultado lo mismo, Ana Mirta. Y son los pensamientos, o sea, no solamente las posturas físicas, sino los pensamientos distorsionados que hacen que nosotros nos carguemos más de la cuenta. Pero sí, siempre quedan algunos temas por tratar contigo, pero vamos a decir tus redes sociales para que se comuniquen contigo. Bueno, me pueden encontrar en mi taller privado de fisioterapia como en enriquez.pia y me pueden encontrar en el espacio de salud, enriquez.pia, y me pueden llamar a mi teléfono al 809-619-8303 o 809-566-2011 para grupos o privados sobre los temas que hemos conversado, fisioterapia en general y ejercicios de mantenimiento también. Sí, yo voy a reiniciar el ballet, como yo le digo a los talleres de pilla, porque lo bueno de esos talleres que tú das y esos ejercicios es que tú no los sientes como algo agresivo para ti. O sea, ella insiste en ser friendly, o sea, ser amigable con el cuerpo. Así que, correcto, ya que tú lo haces vía virtual, vía Zoom, para las personas que están en Europa, en Estados Unidos, en Puerto Rico, que nos ven, y en cualquier parte del mundo, pues ella también lo personaliza vía Zoom. Gracias, Pía, por estar con nosotros una vez más y será hasta la próxima. Gracias a ti, Ana Mirta. Un placer siempre conversar contigo, mi querida. Un abrazo, bendiciones. Te quiero un montón, bendiciones. A ti también. Besos. Chao. Un besito. Bye. Gracias y felicidades. Gracias. Ahí sí, mira.